Hoy quiero hablar de un tipo de libros que hace mucho que no leo y estoy hablando de novelas espirituales. Un libro sobre espiritualidad, pero disfrazado en ficción, porque así son los libros de Paulo Coelho. Sí, es un libro de Paulo Coelho que lo compré por una recomendación. Y antes de que digan, porque escucho muchas cosas, o mejor dicho, leo muchas cosas en redes sociales sobre Paulo Coelho, que él realmente no es un escritor, que sus libros son malos, Yo creo que simplemente los libros de él no son para todo el mundo, porque más que novelas, Paulo Coelho escribe para que la gente se acerque un poquito más a Dios, o por lo menos así lo entiendo yo, así lo percibo yo. Por lo menos los libros que yo leí de él en su momento, entiendo que son libros de contenido espiritual. Y su estilo es la ficción, las novelas, las historias. Es su manera de expresar su amor a Dios. Así lo entiendo, así lo percibo yo. ¿Y de qué libro estoy hablando? Estoy hablando de La Quinta Montaña. Hola, yo soy Sharon, bienvenidos a este viaje literario. En este canal hablamos de libros de crecimiento personal, profesional y espiritual. Así que si te gusta este tipo de libros, suscríbete y mira todos los videos que tengo preparados para vos. Y por cierto, al final del video te voy a contar quién me recomendó este libro y te voy a dejar sus redes sociales para que le sigas si es que te interesa después de escucharlo. Como dije, Paulo Coelho es un autor brasileño bastante conocido, especialmente por su obra El Alquimista. También es un autor bastante criticado, pero a mí la verdad que siempre me gustaron sus libros porque siempre me hicieron sentir algo especial. Y hoy que me considero un poquito más cercana a este mundo espiritualidad, hoy entiendo que sus libros son su manera de expresar su amor y su espiritualidad. Por eso creo yo que a las personas que les gusta mucho leer novelas, que les gusta leer más, digamos, todo lo que es el drama, fantasía y demás, claramente no le van a gustar los libros de Paulo Coelho, porque su misión, entiendo yo o lo percibo yo, es que la gente se acerque un poquitito más a Dios o sentir esa emoción en tu corazón. Yo creo que lo que él hace con sus libros es despertar conciencia inconscientemente, porque no lo hace directamente como otros libros, como, no sé, El Poder de la Hora o libros de Deepak Chopra, por ejemplo, que te dicen esto. Dios es tal cosa, la espiritualidad es así y asá. No, Paulo Coelho lo que hace es expresar o darte esas lecciones sutilmente a través de sus historias, a través de sus personajes y a través de todos los libros que ya he escribido, que la verdad que son bastantes. Y después de leerme sí, me dieron ganas de volver a leer un poquitito más de él y de otros autores que escriben como él. Como en todos mis videos, te cuento a quién le podría gustar este libro. Después de haberte dicho todo lo que ya te dije, creo que se entiende a quién le podría gustar. Sí, yo creo que le podría gustar a las personas que les gusta leer sobre Dios, que les gusta leer sobre espiritualidad. Creo que no les va a gustar a las personas que estén acostumbradas a leer libros muy clásicos, a leer libros que tengan, digamos, una buena estructura literaria, que sean así críticos con la narrativa y demás, sino a personas que estén buscando profundizar su parte espiritual y que también estén dispuestos a disfrutar de una novela, de un cuento, de una ficción, claro que sí. Esta historia se remonta a muchos años atrás y el protagonista es un hombre llamado Elías. Elías es un carpintero joven, soltero, hijo de unos padres
que le pudieron ayudar y proveer esa carpintería. Elías, cuando era niño, recibía mensajes, tenía visiones. Era un niño que podía hablar con su ángel de la guarda. Un niño especial que tenía ese don. Sus padres, tratando de buscar ayuda, contactaron con un sacerdote de la época y el sacerdote les dijo: este niño es un profeta de Israel y todo lo que el niño diga debe ser tomado en serio. Pero sus padres empezaron a tener miedo. Miedo porque, claro, para la época ser un profeta implicaba probablemente una cierta responsabilidad y un cierto peligro. Entonces sus padres prefirieron callar eso, silenciar, decirle y convencerle a Elías de que todo lo que él escuchaba, todo lo que él veía era parte de su imaginación, que simplemente no tenía que hacer caso y preocuparse de ser niño nada más, seguir jugando, que en algún momento le va a pasar, que se tiene que olvidar de eso. Elías fue creciendo y poco a poco fue dejando de escuchar a su ángel. Empezó a trabajar en su carpintería y era una persona normal, siempre creyente de Dios, pero ya no con esas visiones, ya no hablando con su ángel, una persona normal. Él se consideraba un hombre feliz, tranquilo. El tiempo pasó, muchas cosas cambiaron y entre ellas el rey se casó con una princesa extranjera que adoraba a otro dios. Y esta estaba tratando de convencer al rey de que esa sea la principal religión, el principal dios del pueblo. Y un día, Elías, estando en su carpintería, volvió a tener una visión. Se le presentó un ángel del Señor, un ángel de Dios, y le pidió que le mande un mensaje al rey. Mientras adoren a otro Dios, no va a volver a llover en esta tierra. Elías, siendo súper obediente, cumplió su misión, pidió una audiencia con el rey, la cual le fue concedida, y le dio su mensaje. Elías pensó que él simplemente iba a comunicar eso e iba a seguir con su vida normal como si nada, pero estaba equivocado, porque si bien el rey no le dio tanta importancia a su mensaje, la princesa sí. A ella sí le llamó mucho la atención y empezó a sentir que Elías era una amenaza. ¿Qué hizo la princesa? Le convenció al rey que todo aquel que no adore al rey Baal sea ejecutado. Todos iban a tener la oportunidad de la vida. Simplemente tenían que decir: voy a adorar al rey Baal, y su vida sería perdonada. Excepto a Elías. Él no tendría oportunidad de salvarse. A él querían ejecutarlo. Al día siguiente, un levita le dio la noticia a Elías, que todos tenían que cambiar de Dios o morir. Y antes siquiera de digerir la noticia, la ciudad se volvió un caos. Gritos por todos lados y de repente una flecha atraviesa la espalda del levita. Era uno de los soldados del rey, que se quedó duro como piedra porque no podía creer lo que estaba pasando. El soldado le dijo a Elías que él era el mejor de los hombres del rey y que nunca jamás había fallado con su flecha, por lo cual él tuvo la certeza de que fue el Dios de Elías el que le salvó. Y por miedo a tener una maldición del Dios de Elías, le dejó ir. Le permitió escapar. Se aseguró de que nadie estuviera viendo la escena y le permitió a Elías escapar. Elías ahí empezó una travesía para poder huir. Pasó días en el desierto, pasó sed, pasó hambre, pero había un cuervo que dejaba caer comida de vez en cuando. Elías empezó a temer por su vida. Elías empezó a tener conversaciones con él mismo, mirando al cuervo e imaginando que estaba hablando con él. Empezó a tener conversaciones sobre Dios y empezó a volver a escuchar más seguido a su ángel, hasta que su ángel le dijo que vaya a otro pueblo que se llama Abcar
y que ahí una viuda lo iba a recibir. Elías obedeció, Elías llegó al pueblo, llegó con la viuda, esta viuda con muchas dudas, al final le recibió a Elías, el pueblo se enteró de que estaba Elías ahí, fue llamado ante el gobernador del pueblo y al final decidieron permitirle permanecer ahí, porque era un pueblo pacífico que no querían entrar en guerra y además, sabiendo que era un prófugo que estaba siendo buscado, bien podían cobrar una recompensa bastante alta por la cabeza de Elías cuando así lo creyera necesario. Entonces le dejaron permanecer allí. Pero esta viuda tenía un hijo pequeño y el hijo empezó a enfermarse. Entonces empezó a correr la voz de que era una maldición de los dioses por tener al enemigo en la casa de uno de sus pobladores. Empezó a correr la voz hasta que el niño muere. Elías fue condenado culpable y como castigo tenía que subir a la quinta montaña donde habitaban los dioses. Y según la leyenda, todo aquel que se atreva a osar subir la montaña sería quemado por la furia de los dioses. Y en el caso de que sobreviva, los soldados del rey le iban a estar esperando para ejecutarlo con sus propias manos. Y así Elías empieza una vida, una batalla interna entre su fe y la vida que ve ante sus ojos. Es una historia de perseverancia, es una historia de fe muy grande. Es un libro en el que vas a encontrar muchísimas perlitas espirituales que pueden acercarte un poquito más a Dios, que pueden hacerte reflexionar, que pueden hacerte entrar en una introspección sobre tu vida. Tal vez te sientas identificado en algunos aspectos. Claramente no es un libro de la época, claramente las circunstancias no van a ser iguales, pero metafóricamente tal vez algunas cosas sí. Tal vez ya no estás escuchando a tus ángeles que en algún momento cuando eras niño tal vez lo hacías. Tal vez en algunas cosas te identifiques y algunas frases en el libro puedan tocarte el corazón. No te voy a contar el final, no te voy a contar lo que pasa después, porque solamente quiero darte una introducción a este libro para que sepas de qué se trata y que después lo leas y me cuentes qué te pareció. Y por cierto, la persona que me recomendó este libro en realidad no me lo recomendó directamente, no lo conozco, es un creador de contenido espiritual. Y acá te dejo su canal de YouTube por si te interesa suscribirte. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos en un siguiente viaje literario. Adiós.